Les damos una cordial bienvenida a todos los que nos acompañan durante todo el webinar a través del Zoom y a través del Facebook Live. El tema que empezaremos a hablar será servicios públicos, desde una perspectiva latinoamericana. Es un tema de mucha actualidad, tanto hoy como siempre, porque si uno quiere ver el estado de democracia de los países, un test de ello sería mirar el estado de los servicios públicos. Si usted quiere saber si una persona es tratada dignamente, observe sus servicios públicos. Si usted quiere saber si ese Estado es corrupto o utiliza adecuadamente sus fondos, observe los servicios públicos. La generalidad, la continuidad, la igualdad, la eficacia de los servicios son indicadores del estado de madurez de cada administración. En este caso nos acompañan profesores destacados. En primer lugar, tenemos al doctor Carlos Alberto Villanueva. Es profesor de la asignatura de posgrado de la Universidad Panamericana, del Campus México. Además es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias Jurídicas, en Derecho Administrativo y candidato a doctor en Derecho por la Universidad Panamericana de México. Es un profesor de vasta experiencia, tanto en México como en otros países. Lo escuchamos, doctor, y el tema que él hablará es el régimen de los servicios públicos en México. Lo escuchamos atentamente, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es obligatorio, como corresponde, iniciar dando las gracias por esta amable invitación. Quiero agradecer, por supuesto, al profesor Cristian Vélez como presidente de ALDA, al profesor Pablo Cruz, también como secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Administrativo, y muy especialmente quiero agradecer a la profesora Tamara Paredes y a la profesora Sandra Encarnación Ordóñez por todas sus atenciones y la amabilidad de esta invitación que mucho agradezco. Como les comenté, es para mí un gusto apoyar toda la buena gestión y el trabajo y el empeño que está poniendo esta joven asociación y este grupo de jóvenes administrativistas, a quienes desde ya expreso mi reconocimiento y mi respeto por la labor de difusión que están haciendo. Bien, dado que tenemos el tiempo bastante corto y no quiero aburrir a la audiencia, si ustedes me permiten voy a compartir una pantalla para hacerles menos aburrida la exposición. El tema que me han pedido abordar, conforme a la temática del seminario, es el del régimen de los servicios públicos en México. Bueno, me ajustaré plenamente al tiempo indicado, pues con la consideración de que seguramente habrán muchos temas que no alcanzaremos a abordar, sobre todo después de escuchar la muy provocativa introducción que hizo la profesora Tamara Paredes. Siento que se me van a quedar en el tintero muchos temas. Probablemente uno de los asuntos más acuciantes, más interesantes que hay en materia de servicios públicos al día de hoy es su vinculación con el tema de los derechos humanos, con la dignidad de las personas y, por supuesto, con la tutela judicial correspondiente, que es la única manera de hacer efectivos los derechos, más allá de manifestaciones meramente retóricas. En ese sentido, no puedo sino coincidir con lo manifestado por la profesora Paredes. Si queremos tener un diagnóstico rápido, sencillo de la situación, de la calidad o de las condiciones de vida de un determinado lugar, una buena referencia es ver el estado que guarda la prestación de los servicios públicos, sus condiciones de cobertura, su calidad, pero sobre todo lo que importa para los juristas es la posibilidad de dotar al derecho de acceso al servicio público y a su prestación a una tutela jurisdiccional efectiva. Me parece que el doctor Leiva, perdón, ofrezco una disculpa, omité saludar a mis compañeros de panel. Mucho me honra
la presencia del doctor Gazú y del doctor Leiva y por supuesto del doctor Viñolo, a quienes agradezco el privilegio de compartir este panel con ustedes. En ese sentido, me parece que el profesor Leiva abordará el tema del control jurisdiccional de tal manera que simplemente dejo apuntado el tema. Dicho lo anterior, quisiera referirme de manera muy rápida, discúlpeme, al tema que nos ocupa. ¿Qué podemos decir desde la perspectiva mexicana? Bueno, evidentemente el tema de los servicios públicos es un tema clásico del derecho administrativo. Es un concepto que se remonta al origen en Francia de la propia disciplina. En ese sentido, podemos decir que no hay administrativista, no hay estudioso de la disciplina del derecho administrativo que en algún momento de su trayectoria profesional o académica no haya abordado este tema. En ese sentido, de repente pareciera que el tema se agota, pareciera que el tema pierde encanto. En fin, hay autores muy destacados que han afirmado que la historia del servicio público no es otra cosa sino la historia de sus crisis. Y en la historia ha habido sucesivas crisis. Primero la crisis de la noción de servicio público como referente conceptual para poder explicar la totalidad de la actividad administrativa de intervención como título jurídico justificante de la actividad administrativa. Posteriormente hemos tenido una crisis de corte más bien económico ante la imposibilidad de garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos en mano estatal y hemos recurrido al mecanismo de privatización para trasladarlo a manos privadas, por lo menos la gestión, en algunas ocasiones renunciando a la figura de servicio público, en otros manteniéndola, pero en mano privada. En todo caso, como comentaba ya la profesora Paredes y mencionaba yo al inicio de esta charla, es fundamental señalar que los servicios públicos son una característica fundamental de la sociedad moderna y urbana. Hoy por hoy, la vida en sociedad es impensable sin servicios públicos, digamos, no en una concepción jurídica, pero sí como una noción teórica, sociológica, de atención de necesidades generales. Dada la conformación actual de nuestra sociedad, es evidente que no todas las personas están en posibilidad o en aptitud de atender todas sus necesidades o requerimientos por sí mismas, sino que requieren de una oferta de servicios que a su vez deben ser pagados, retribuidos en cuanto a su coste y dependiendo si están sujetos a una gestión privada o una gestión pública, incluso pagando una retribución que permita asegurar una ganancia para el prestador. En el caso de México, ¿qué podemos decir? Es un tema que no parece estar de moda. Es un tema que realmente no se está abordando. Si bien les decía, todos los administrativistas lo han tratado, prácticamente no hay manual de derecho administrativo que no contenga el capítulo correspondiente a servicios públicos, y a pesar de que la figura jurídica permanece con plena aplicación en un amplio catálogo de actividades que espero poder abordar en unos minutos más, la realidad es que no parece en estos momentos haber en México un estudio serio de la figura de los servicios públicos. Déjenme avanzar un poco. ¿Qué podemos decir en la actualidad de los servicios públicos? Bueno, vale la pena mencionar que los servicios públicos constituyen una manifestación de la función administrativa, por lo menos en su vertiente que se proyecta hacia el exterior, incidiendo en la esfera jurídica de los particulares. En ese sentido, al servicio público como atribución de la administración debemos contemplarlo de forma paralela o conjunta con otras atribuciones que permiten a la administración actuar frente a la sociedad de los particulares, como es la actividad tradicional de policía o de limitación, la actividad de fomento, la actividad industrial o comercial y la actividad más recientemente normativa o de regulación de la propia administración. En este sentido, debemos considerar que dependiendo de la configuración jurídica que se adopte en el modelo de prestación de servicios públicos, estas atribuciones no son excluyentes entre sí, sino que se pueden combinar de forma tal que una actividad concesionada a un particular
bajo el régimen de servicio público puede además verse afectada a través de una actividad de policía o de limitación a través de las obligaciones de tutela y vigilancia que el concedente debe ejercer sobre el concesionario, mientras que del lado de la demanda puede coexistir con el ejercicio de una atribución de fomento mediante la asignación de subsidios o cuotas sociales para la prestación de ciertos servicios públicos. De tal manera que me parece fundamental que al analizar el régimen del servicio público tengamos presente que coexiste con estas otras manifestaciones de la función administrativa. ¿Qué problemas nos plantea el tema, la noción del servicio público? Pareciera ser un tema especialmente problemático para los juristas. En particular, yo tengo la opinión personal de que parte de su problemática deriva de que es víctima de su propio éxito. Me parece que no hay concepto jurídico que haya tenido una más amplia recepción en el lenguaje ordinario. Si ustedes se fijan en la prensa, en la literatura, el concepto de servicio público es ampliamente utilizado por la población en general, por economistas, por otras profesiones, y generalmente se hace con un uso que no corresponde a la noción jurídica del término. Por lo menos en México suele usarse para referirse a cualquier actividad de índole prestacional que se asume o se considera que el Estado está obligado a proporcionar a la población, y en este sentido muy frecuentemente se le confunde con las propias funciones estatales. Al menos en México es muy común que en el habla popular se considere que los tribunales constituyen un servicio público, o que la actividad de ventanilla de la administración es un servicio público en tal. Yo siempre he alegado aquí en México que no todo servicio que se presta al público constituye un servicio público en sentido jurídico. La actividad de servicio público, la atribución como administrativa, tiene una connotación conceptual mucho más precisa. Otro problema que enfrenta la noción de servicio público, el concepto, es su desprestigio aparente al estar vinculado con un determinado modelo de Estado. Como ustedes seguramente saben, la noción de servicio público desarrollado por el Tribunal de Conflictos en Francia en el siglo XIX tenía mucho que ver con la necesidad de justificar la actuación de una administración pública que se apartaba de los postulados del liberalismo clásico, adoptando una posición de franca intervención en la solventación de necesidades generales existentes entre la población. Eso evidentemente estaba vinculado con una transformación social, política que se vivía en el mundo, que era el fenómeno de la revolución industrial, el crecimiento de la población urbana, en fin, una serie de fenómenos y manifestaciones a los que el Estado tenía que dar respuesta, y tenía que hacerlo a partir del conocimiento del constitucionalismo moderno y del pleno sometimiento de la autoridad al principio de legalidad. La respuesta tenía que darse desde un cauce estrictamente jurídico. Esa es la razón, a mi juicio, del surgimiento de la noción conceptual de servicio público en Francia, pero también es la misma razón que da origen a otras alternativas. Es decir, el servicio público no es la única técnica jurídica que permite la atención de necesidades generales. Recordemos que en el caso alemán, también muy pronto, a partir de las ideas de Forsthoff, se desarrolla la noción de procura existencial como una función del Estado, como garante de la satisfacción de ciertas necesidades de la población, o bien, en el caso del mundo anglosajón, el régimen de las public utilities, donde se opta por un esquema regulatorio en lugar de un esquema de servicio público, donde no importa la titularidad de la actividad, como sí sucede en el caso del servicio público, y se opta por considerar como de interés general la prestación de la actividad. Entonces, se opta por una regulación de la actividad sin importar si esta es prestada por privados o particulares. Y finalmente, de épocas mucho más recientes, pues tenemos los desarrollos conceptuales propios de la Unión Europea, que para establecer, digamos, un principio de uniformidad entre legislaciones
diversas, diferenciadas desde los países que integran la Unión, evitan el uso de conceptos como servicio público claramente identificados con una tradición, con una doctrina, y crean los conceptos que todos conocemos de servicios económicos, servicios de interés general, sean estos económicos o no económicos. Entonces, esa es la complejidad y la problemática que nos presenta el tema del servicio público. Se me está agotando el tiempo y no he pasado de la introducción, entonces simplemente les diría, en el caso mexicano, ha habido todo un desarrollo doctrinal de la figura de servicio público que arranca en los años 30 del siglo pasado con Gabino Fraga, y este desarrollo conceptual ha ido mudando desde, en un principio, muy apegado a las ideas de Berthélemy, de considerar que el servicio público era un concepto inútil porque no explicaba toda la función administrativa. Posteriormente, con autores como Serra Rojas, sirvió realmente de fundamento jurídico para explicar el modelo de Estado interventor, el modelo de sustitución de importaciones y justificar toda una actividad económico, industrial y prestacional del Estado como agente participante en la economía, como determinante del desarrollo nacional. Llegada el último tercio del siglo XX, digamos a partir de los finales de los años 80, 90, precisamente con los procesos de liberalización y de privatización de empresas, el término cae en desuso y empieza a pasar un poco de noche con los autores, aunque debo destacar que desde los años 80, Manuel Lucero y Luis Humberto Delgadillo, autores de un compendio fabuloso de derecho administrativo, realizan un acercamiento, un desarrollo doctrinal mucho más completo, integral, apegado a la práctica mexicana, y finalmente, en tiempos más recientes, autores como Carlos Matute, Roldán Choppa o Luis José Beja Rivera desarrollan estudios que ya reconocen la incidencia del fenómeno de regulación sobre la técnica jurídica de intervención que es el servicio público. Ahora bien, a este razonable desarrollo doctrinario se ve reflejado en una pobre conceptualización normativa. No es sino hasta el año de 1982 que se incorpora a la Constitución mexicana lo que podríamos denominar el régimen general de los servicios públicos. En este caso, en el artículo 28 constitucional, se dice: el Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general concesionar la prestación de servicios públicos, y que serán las leyes las que fijarán las modalidades y condiciones que aseguran la eficacia de la prestación de los servicios. La sujeción al régimen de servicio público se apegará a lo dispuesto en la Constitución y solo puede llevarse a cabo mediante ley. Este precepto es muy interesante porque de una manera muy concentrada, muy condensada, contiene una serie de elementos fundamentales para comprender el servicio público. Primero, que en México el servicio público no necesariamente es una actividad reservada al Estado, por lo que se refiere a la gestión del servicio público. Es decir, al admitirse la concesión, se reconoce la posibilidad de que los particulares intervengan en la prestación de los servicios públicos. Ahora bien, el título habilitante elegido en México, que es la concesión, también nos arroja otro elemento fundamental del régimen jurídico, que es decir, en México los servicios públicos están sometidos a una publicatio, es decir, la titularidad en la actividad es del Estado, que la concede a un particular. En México, a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones, particularmente de Sudamérica, la concesión no está aceptada como un contrato. La concesión generalmente en la doctrina está reconocida como un acto administrativo, y en particular un acto administrativo a través del cual se amplía la esfera jurídica de derechos y obligaciones de un particular, dotándole de un derecho que no tiene, de tal manera que el Estado puede otorgar la prestación de un servicio público a un particular sin perder la titularidad de la actividad, y en ese sentido puede revocar esa determinación. Y otro tema fundamental, la sujeción al régimen de servicio público es una determinación exclusivamente de ley. Es decir, en México no puedo decirles que no lo haya, porque si revisamos seguramente habrá algún desaguisado legislativo por ahí, pero digamos, el principio claro que marca el artículo 28 constitucional es que los servicios públicos son, desde el punto de vista constitucional, un régimen jurídico que solo puede establecerse a través
de una ley, es decir, de un acto formal y materialmente legislativo. Esto tiene todo el sentido si consideramos que la titularidad estatal de la actividad supone una ablación de la esfera de libertad económica de los particulares, ya que al asumir el Estado la titularidad de la actividad significa que los particulares no pueden dedicarse libremente a ella, sino mediante el otorgamiento o la recepción de una concesión administrativa. En este caso, quien debe aceptar, reconocer o tolerar esa ablación o esa actividad, esa limitante que supone la imposición de régimen de servicio público, pues es el órgano que dispone de la representación popular, en este caso el Congreso. Ahora bien, y ya termino con esto, profesora Paredes, le robo 2 minutos más. Importa señalar también que México, como algunos, seguramente muchos de ustedes saben, México es una república federal, de tal manera que tenemos distintos niveles de gobierno y tenemos servicios públicos federales y servicios públicos estatales. La Constitución en el artículo 28 no contiene un catálogo de servicios públicos federales, aunque hay que reconocer que ciertas actividades están consideradas como servicio público desde su regulación constitucional, como es el caso de la educación, la salud, los servicios públicos de transmisión y de distribución de energía eléctrica, las telecomunicaciones y la radiodifusión, entre otros. Sin embargo, el principio constitucional de distribución de competencias en México señala que las facultades que no están expresamente concedidas por la Constitución a las autoridades federales se entienden reservadas a los estados. Es decir, la competencia radica originalmente en las entidades federativas que integran el país y solo por excepción expresada a través de una habilitación expresa en la Constitución pueden ser asumidas por la Federación. Dicho lo anterior, este mandato constitucional está totalmente desdibujado porque en México tenemos un federalismo anómalo en el que la Federación se ha arrogado una cantidad enorme de facultades. Si ustedes revisan o le dan un vistazo al artículo 73 de la Constitución Política Mexicana, que establece limitativamente las materias que pueden ser reguladas por el Congreso Federal, se darán cuenta que la mayor parte de los servicios públicos relacionados con infraestructura son materia federal. En todo caso, el artículo 115, fracción 3, el artículo 115 regula la figura de los municipios, que es la unidad política fundamental del país. Ese artículo sí contiene una relación de servicios públicos, como generalmente sucede con toda constitución, que es un documento jurídico, político, es bastante impreciso, ¿no? Entonces, confunde servicios públicos con funciones, pero en todo caso, dice que los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios siguientes. A mi juicio, constituyen servicios públicos el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas, alumbrado público, limpia recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, parques, jardines y su equipamiento, y otros que las legislaturas determinen. Esto supone un serio problema porque si bien los municipios tienen originariamente esta atribución y están facultados para asociarse entre ellos o asociarse con el nivel de gobierno estatal, digamos el siguiente nivel superior, la realidad es que muchos de los municipios en México carecen de los recursos, de las competencias para organizar adecuadamente estos servicios. Y eso se expresa fundamentalmente, pues, en lo que comentaba la profesora Paredes, en un bajo nivel de prestación o en una baja calidad de determinados servicios. Ya para terminar, simplemente de forma enunciativa, a nivel federal, ¿qué actividades están reconocidas como servicios públicos? Pues me parece que no constituye ninguna novedad, que seguramente en los países de quienes nos escuchan sucederá algo similar. En México están sometidos al régimen de servicio público los aeropuertos, la transportación aérea de pasajeros, el remolque y maniobra en puerto de buques, el transporte ferroviario, los servicios de pilotaje o practicaje naval, los servicios de correos, telecomunicaciones, radiodifusión, salud, seguro social, educación, transmisión y distribución de energía eléctrica, sistemas de negociación bursátiles con registros inscritos en los mercados de valores, el servicio centralizado y guarda de valores que se transan en los mercados, el servicio de contraparte central de valores y la base de datos nacional del sistema de ahorro para el retiro. Como ven, es un catálogo bastante diverso, plural,
cuestionable, generalmente también habla de un desconocimiento de lo que significa una técnica de regulación de servicios públicos, ya que muchos de estos servicios pues no cumplen con las condiciones de responder a una necesidad general y vaya, responden más a la necesidad de controlar cierta información, ciertos bienes. Este sería un poco el panorama. Ya no dispongo de tiempo para explicar o comentar un poco el desarrollo jurisprudencial de la noción, cómo se han completado estas lagunas legales, pero espero con esto haber podido aportarles un panorama, aunque sea breve, del estado que guarda la regulación de los servicios públicos en México. Gracias, profesora Paredes. Sí. Muchísimas gracias, doctor. La verdad, clarísimo, nos ha echado luz sobre el concepto de servicios públicos de acuerdo al régimen de México. Y le agradecemos especialmente su calidez y toda la colaboración que ha tenido en esta actividad. Ahora vamos a escuchar, ahora escucharemos al doctor Ramsés Gassiou. Es abogado especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela, Caracas. Es magíster en Derecho Administrativo por la misma universidad. Es máster oficial en Derecho Constitucional. Es doctor en Derecho y actualmente es magistrado de la sala en la sala administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, designado en julio del 2017 por la Asamblea Nacional en situación de exilio. A la vez es profesor de posgrado de diversas universidades y ha participado en muchas publicaciones. Agradecemos al doctor por el esfuerzo también que está haciendo por el tema del horario, por la diferencia horaria, ya que se encuentra en España. Lo escuchamos, doctor. Gracias, Tamara, por la invitación a la Asociación Latinoamericana de Derecho Administrativo, por la oportunidad que nos brindan. A todos mis compañeros ponentes, un saludo, y al doctor Cristian Vélez también por la oportunidad. Me complace mucho ayudar con mi ponencia a esta asociación que surge de jóvenes, que surge con relación a esta materia que nos une a todos, que es el derecho administrativo. Fíjense ustedes, yo en principio quise hablar, le dije a Tamara de hablar sobre el tema de los servicios públicos, de hablar una serie de generalidades en relación a cómo se manejan los servicios públicos en Latinoamérica, y la ponencia del doctor Villanueva me sorprendió sobremanera. Me sorprendió sobremanera porque he visto la inmensa relación, casi el régimen en México es muy semejante al venezolano. De hecho, pienso que se transita justamente por el tema no solamente del servicio público clásico, sino también sobre el tema de la reserva. Pero yo pienso que esto hay que trasladarlo a la actualidad que estamos viviendo, al tema de la pandemia, al tema del COVID-19. Porque sin duda alguna nosotros encontramos una serie de choques. El doctor Villanueva fue muy claro y creo que dio en el punto exacto al decir que el servicio público no solamente se trata de actividades de interés general, de actividades que son disponibles e indispensables para la vida, de actividades necesarias, etcétera, de prestaciones por parte del Estado, etcétera. En fin, eso está en el tapete. Conocemos el servicio realmente, cómo se maneja en nuestros países, pero ¿cómo tiene relación este servicio público o esta categoría en relación con el tema de la pandemia, del COVID-19? Y yo pienso que justamente es eso. Esa relación tiene mucho que ver, uno, con los derechos fundamentales, lo que dijo el doctor Villanueva, esa visión de los derechos fundamentales clara que está en la noción del servicio público y que choca, y que actualmente choca. Esa noción del derecho de la protección de la salud choca con otros bienes jurídicos en conflicto,
protegidos por la norma fundamental como son otros derechos fundamentales. Valga decir, hoy día nos encontramos entonces con un desequilibrio tanto en la prestación de los servicios públicos, tanto en la protección de la salud, por un lado, y por el otro lado nos encontramos justamente ese choque, o ese choque de fuerzas entre esa protección a la vida y a la salud, en donde tiene mucho que ver el servicio público de salud, valga la redundancia, y los demás derechos que tienden a entrar en conflicto con la salud en el tema de la pandemia. Valga decir, el derecho a la circulación, a la libre circulación, el derecho a la libre personalidad, el derecho a la vida, el derecho a la libre empresa, al libre tránsito, en fin. La doctora Paredes fue muy clara al hablar de la introducción, refiriéndose a que si usted quiere conocer cómo es un país, vea el servicio público y vea no solamente cómo se gestiona, sino cómo se presta y con qué resultados se da. Y es justamente esto. Yo pienso que eso es un tema capital, porque lo que ha pasado con la pandemia hoy día es que simplemente la pandemia ha desnudado en nuestros países las falencias que existen, no solamente en la gestión de los servicios públicos, sino también en el suministro de los mismos, en las capacidades para otorgarlos, para prestarlos, y en fin, inclusive la corrupción. Hemos visto muchos casos de corrupción. Aquí, yo estoy en España y ustedes saben que aquí se ha planteado mucho el tema de las falencias de los hospitales y de los suministros para el personal sanitario. En fin, es un problema que involucra, al estar involucrado el derecho a la salud, necesariamente está involucrado el derecho, la prestación de servicios públicos. Pero ahora bien, volviendo al tema del servicio público y su noción clásica, y recapitulando un poco lo que había dicho o lo que dijo el doctor Villanueva, estamos claros que la noción de servicio público está basada en necesidades esenciales que son indisponibles para la vida y son necesarias, lógicamente. Esto es un concepto material. En nuestros países, así como lo dijo el doctor Villanueva, en Venezuela es igual, en Colombia es igual, no sé si en Perú, no sé, pero el concepto formal de lo que se cataloga como un servicio público es estrictamente decidido por el legislador en la ley. Es decir, será servicio público la actividad que sea así tasada por el legislador en la ley respectiva, es decir, en la ley sectorial respectiva que rige la actividad. Y lógicamente, como dijo el doctor, son actividades que están vinculadas al desarrollo de los servicios públicos. Lógicamente, este concepto clásico de servicio público transita justamente sobre la noción de actividad prestacional. Vuelvo y repito, la noción de servicio público clásico está, a pesar que esa noción de Bonnard, de que el servicio público son las propias organizaciones o las estructuras mismas de las administraciones públicas, tanto de los servicios que él llamaba servicios legislativos, administrativos, judiciales, la noción de León Dewitt sobre que el servicio público era toda actividad de cumplimiento y que tenía que ser asegurada y prestada necesariamente por la administración o por los gobernantes. La noción de Gastón Yes, cuando hablaba que es la más usada, de que el servicio público, la categoría de servicio público es la piedra angular, decía Gastón Yes, es la piedra angular del derecho administrativo y que sirve para modelar todas las distintas categorías del derecho público. Eso ha quedado en el pasado, pero sin embargo, hay categorías, como lo dijo el profesor Villanueva, que subsisten y subsisten en nuestros países. ¿Por qué? Porque el servicio público tiene justamente esas características de que es una actividad prestacional que está dirigida a satisfacer necesidades esenciales que son impostergables para la comunidad, para la colectividad, pero que en nuestros casos particulares, valga decir en Venezuela, en Colombia, ahora en México me entero, son asumidas por reserva, bajo la figura de la publicatio, bajo la figura de la reserva. Reserva que debe transitar lógicamente, en nuestro caso particular, y estoy seguro que en los demás países en donde se presenta el servicio público clásico también, a través de una ley orgánica, es decir, de una ley
con una votación calificada en el Poder Legislativo Nacional. Y lógicamente esa reserva de esa actividad está bajo un régimen de titularidad que no de los particulares, pero que sí de la administración, y justamente por ese título de servicio público son actividades que están sujetas a un fuerte régimen jurídico de servicio, perdón, de dominio, de derecho público, realmente, de derecho público. ¿Cuáles son las características de este servicio público clásico, del que también se pueden sacar nociones para un servicio, para los servicios de interés general que habló el doctor Villanueva, o para los servicios que ahora últimamente llamados servicios no públicos? Primero son prestaciones de interés general, son de carácter prestacional. El fin, lógicamente, es el interés público, son prestaciones que van dirigidas al interés público y van dirigidas al orden público. Hay una titularidad o reserva de la actividad por parte de las administraciones, ¿verdad? Está presente la figura, lógicamente, de la concesión. Aquí es interesante volver al tema de lo que dijo el profesor Villanueva relativo a que que las concesiones no son vistas como contratos. En Venezuela y en Colombia sí. En Venezuela y en Colombia, por ejemplo, las concesiones mineras, que a pesar que son concesiones demaniales, son vistas como contratos administrativos o contratos administrativos bajo la noción de la vieja usanza, pero son realmente contratos de derecho público. Como les dije, hay una reserva de actividades y en donde justamente a través de esa reserva hay órganos independientes, o que se suponen órganos reguladores independientes, que tienen potestades exorbitantes de derecho público, como les dije anteriormente, que transitan bajo potestades de ordenación, potestades de dirección, potestades de inspección, etc. ¿Cuáles son los principios rectores de la actividad de servicio público, tanto clásico como no clásico, o si quieren llamarlo como servicios de interés general? Es decir, servicios públicos sin reserva. Y aquí voy con el tema de la pandemia, que es muy importante, porque justamente son estas características del servicio público lo que se ve quebrado justamente en el tema, justamente por la pandemia. En primer término, la continuidad en la prestación de los servicios. Nosotros nos estamos dando cuenta de las falencias que existen, por ejemplo, en los hospitales, las falencias que existen inclusive en las clínicas privadas, las falencias que existen justamente, como les dije anteriormente, en la dotación de insumos de materiales para el personal médico sanitario. Vemos, por ejemplo, que justamente por parte de la administración, al hacer uso del derecho de emergencia o del derecho excepcional o de los estados de alarma, como quieran llamarlo, dependiendo de cada país, hay verdaderas limitaciones a los derechos fundamentales que transitan justamente por restringir o comprimir la gran mayoría de los derechos de libertad, valga decir, circulación, libre empresa, y hemos visto cómo al existir el control judicial por parte de los órganos jurisdiccionales en cuanto a las decisiones de la administración relativas a la pandemia, hay una especie de, como les dije al principio, de desequilibrio entre uno u otro derecho que se va solucionando justamente con la regla de oro que se está usando, que es la ponderación. Aquí yo tengo muchísimos, por ejemplo, ejemplos relativos a cómo se ha dirimido las controversias existentes en la jurisprudencia comparada relativa al relativa al choque entre el derecho a la salud y otros derechos. El auto del Tribunal Constitucional Federal del 15 de abril del 2020, relativo al derecho de manifestación en contraposición al derecho a la salud. Justamente el auto del Consejo de Estado del 18 de mayo del 2020, también relativo a la libertad religiosa en contraposición al derecho a la vida y al derecho a la protección de la salud. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 29 de mayo del 2020, relativa también a la libertad religiosa. El auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Barcelona del 24 de mayo del 2020, aquí en España, también relativo a la libertad religiosa.
el auto del Juzgado de Contencioso Administrativo número 2 de Madrid del 22 de agosto del 2020, referido justamente al derecho a la protección al derecho a la salud en contraposición al derecho a la libertad, al libre desenvolvimiento de la personalidad. En el caso, por ejemplo, de la prohibición del consumo de tabaco y de fumar en espacios públicos y el cierre de restaurantes en horarios pico o en horas nocturnas. En fin, ¿qué consecuencias jurídicas trae, para ir terminando por el tiempo, qué consecuencias jurídicas trae el establecimiento de esta figura del servicio público clásico o de interés general? Voy a decir con reserva o sin reserva, que por cierto son dos nociones que no se contraponen, tanto servicio público como reserva o publicatio. Lógicamente, como lo dijo el doctor Villanueva, hay servicios públicos que no están reservados, como hay servicios públicos que sí están publificados y que se dan a través de concesiones u otras figuras, inclusive todas las figuras que dijo el doctor Villanueva referentes a la public utilities, a las obras por impuestos, a las famosas APPs, etc. Consecuencias. Número 1, la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa. Lo estamos viendo, acabo de darles muchos ejemplos relativos al funcionamiento, no solamente al choque entre bienes jurídicos protegidos, sino también sobre el tema relativo a la competencia que tienen los tribunales contenciosos administrativos en relación a la poca calidad del servicio público o a las fallas en el servicio público. De estos se deriva la aplicación, lógicamente, de un criterio de responsabilidad administrativa por parte de la administración, ya sea por falta o sin falta, es decir, por funcionamiento normal o anormal de la administración, el ejercicio de potestades públicas, como les dije anteriormente, sobre el servicio por parte de los órganos concedentes, en el caso de concesiones, o de los órganos reguladores, en el caso de la regulación, potestades de ordenación y de inspección, por ejemplo, el tema de la demanialización de los bienes afectados al servicio público, por ejemplo, en el caso de la reversión de concesiones, cuando los bienes pasan al demanio público justamente por estar afectados al servicio público o a la utilidad pública. En fin, son nociones que están en el tapete, son nociones que existen, son nociones que continúan en nuestros países, pero que el problema principal hoy día es, y tengo que tocar el tema Venezuela, lógicamente, es ver cómo es posible que esta categoría del servicio público, que como dijo el doctor Villanueva, hay veces uno piensa, bueno, está como en demodé, está como fuera de moda, está como fuera de tono, pero no es así. Yo pienso que justamente las falencias que hay, las fallas en el servicio público, por ejemplo en Venezuela, ese tema en Venezuela que no hay luz, 12 horas del día hay luz y 12 horas del día sin luz, el tema del internet, que por ejemplo estamos en pleno webinar y se cae la señal no solamente porque se va la luz, sino porque se va el internet, el tema del servicio público de agua potable que no existe, el tema del servicio, el tema del servicio de aguas servidas o de aguas residuales. En fin, son tantos problemas que aquejan no solamente a Venezuela, sino a muchos de nuestros países que no tengan la menor duda, se van a acrecentar con el problema económico que se nos avecina justamente por la pandemia, y además está decirlo, pues que, fíjense ustedes que se estima que, por ejemplo, España y parte de Europa saldrá en el 2025, finales del año 2026, de esta recesión económica. Estoy a su disposición para cualquier tipo de preguntas después y gracias. Agradecemos, doctor Ramsís, por su intervención y por darnos luz acerca también del concepto de servicio público a través de una mirada tan actual y crítica. Ahora pasamos al doctor Jorge Leiva. Él es doctor por la Universidad de Escuela Libre de Derecho, Costa Rica, es máster en protección en derechos humanos y especialista en Derecho Internacional Público, ambos grados por la Universidad de Alcalá, España.
Además es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca. También cuenta con más especializaciones. Fue letrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y actualmente se encuentra como juez. Así que, doctor Jorge, lo escuchamos. Él nos va a hablar sobre servicios públicos y el contencioso administrativo en Latinoamérica. Lo escuchamos atentamente, doctor. Muchas gracias, doña Tamara. Saludos a todas las personas que nos acompañan en este momento. Al profesor Vignolo, que no lo había saludado, pues aprovecho mi intervención para saludarlo. Quiero dar las gracias, como lo hicieron ya los compañeros de la mesa, a la Asociación Latinoamericana de Derecho Administrativo y en particular, reitero, a doña Tamara, que fue la persona que me contactó. A las personas que están viendo el video o a las que lo van a ver, les remito un abrazo al lugar del espacio-tiempo en donde vayan a vernos o nos estén viendo. La posibilidad, les digo, de exponer a la par de especialistas que conozco del nivel de los que están hablando en esta noche, y además un tema tan interesante como el que nos propusieron hablar, les digo, me llenó de una inmensa felicidad, levemente más grande que la tristeza que me produce saber que solo podemos hablar 15 minutos de este tema, porque les digo, me hubiera encantado poder escuchar más al profesor Gazagüe y al profesor Villanueva. Les digo, suscribo plenamente las afirmaciones, las ponencias que ellos hicieron. Pero en fin, como son 15 minutos, iniciemos. No hay tiempo, ya lo dijo el profesor don Carlos Villanueva, para analizar un tema a fondo de servicios públicos que es tan complejo y tan actual como lo decía el doctor Francis. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es dar una serie de consejos o apuntes que puedan ser útiles para aquellas personas que o están estudiando de manera autodidacta servicios públicos, o son estudiantes en este momento de algún curso de grado o posgrado, o de repente nada más por cuestiones laborales están accediendo a documentos, no sé, del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, que en estos momentos de crisis económica son tan actuales, o que van a revisar documentos de derecho comunitario, sea de aquí de Centroamérica, del SICA, o de Sudamérica, ya sea en la comunidad andina o en el Mercosur. Y estas precisiones las quiero hacer pensando en estos fenómenos del derecho administrativo del siglo XXI. Y es que para iniciar, vamos a tocar dos ideas. Vamos a hablar primero de este contencioso administrativo. Vamos a repasar algunas características de algunos países latinoamericanos. Aclaro desde ya que por cuestiones evidentemente de tiempo, aunque me encantaría, no vamos a ingresar a comentar leyes estaduales brasileñas o leyes estatales mexicanas, o las leyes provinciales argentinas, que como ya lo explicó el profesor Villanueva, estos tres países tienen la característica de que por su sistema federal, que no es igual, tiene cada uno características propias, sí tienen normativa en unidades territoriales políticas internas. Vamos a hacer un repaso básicamente por los contenciosos administrativos nacionales. No me voy a meter en temas históricos. Ya don Carlos nos explicó un poco cómo el derecho administrativo y con él el derecho procesal administrativo nació en Francia a finales del siglo XVIII, como vimos como en el siglo XIX se dieron aportes del sistema alemán, alguna discusión ahí si el sistema inglés colaboró, más tarde los españoles dieron lo suyo y después ingresamos los latinoamericanos. Esta historia corta de los servicios públicos dentro del derecho administrativo, como ya ustedes lo escucharon, es uno de los tres ejes principales de la vida del derecho administrativo desde su origen. Es decir, el derecho administrativo se fue construyendo
a través de lo que podríamos decir 3 grandes pilares. Por supuesto que hay más, y hay dominio público, y hay contratación administrativa, pero los 3 grandes pilares del derecho administrativo del que vamos a hablar en estos 15 minutos son el acto administrativo, que después se convirtió en el centro del derecho administrativo sustantivo, los servicios públicos y la responsabilidad civil extracontractual de las administraciones, como ya lo señalaba el profesor Gazaway hace un momento. En el modelo de contencioso administrativo revisor de actos administrativos que se impuso en América Latina durante el siglo XX, que todavía se mantiene en algunos de nuestros países, encontramos muy poco de servicios públicos. Es decir, el derecho administrativo fue en su parte sustantiva abordado, tomado por el acto administrativo. En la parte procesal pasó lo mismo. En las normas contenciosos administrativos quedaron sí bastantes resabios, si se quiere, del tema de responsabilidad de las administraciones, pero quedó muy poco en lo que hace al tema de los servicios públicos. Por regla general, como lo vamos a ver, ¿qué nos encontramos en las jurisdicciones contencioso-administrativas de América Latina en servicios públicos? Bueno, artículos iniciales. Normalmente es al principio de los textos, como lo decía don Francis, que hay atribuciones de competencia para la jurisdicción contencioso-administrativa en lo que hace servicios públicos. Y entonces aquí nos encontramos, por ejemplo, en el sistema colombiano, en el Código de Procedimiento Administrativo, y de lo contencioso administrativo, los artículos 152 y 155, que lo único que hacen es que le dan a la jurisdicción contenciosa esa competencia sin mayores desarrollos. En Ecuador nos pasa lo mismo con el Código Orgánico General de Procesos, donde el artículo 301 nada más le hace una atribución de competencia a la jurisdicción contenciosa, y nos olvidamos del tema de los servicios públicos. Bueno, tal vez hay por ahí en el artículo 328 alguna mención, pero cuando vamos revisando la mayoría de los contenciosos administrativos revisores, nos encontramos lo mismo. Les puedo poner algunos ejemplos. En Honduras, en la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el artículo 3, inciso H, hace lo mismo. Le hace la asignación de competencias a la jurisdicción sin dar un desarrollo de las características o de la forma en que se tiene que dar esta tramitación. En Guatemala tenemos una característica que la vamos a ver repetida en República Dominicana, y es que si bien en la ley de lo contencioso administrativo hay una asignación competencial genérica en el artículo 19, encontramos una serie de exclusiones competenciales en el mismo texto en el artículo 21. Y aquí empezamos a sacar temas de la jurisdicción contenciosa en lo que hace al tema del servicio público. En República Dominicana, como les decíamos, tenemos una situación muy parecida a la que se nos presenta en Guatemala. Sin embargo, aquí tengo que decir que República Dominicana, junto con Paraguay y Panamá, tienen la característica de que tienen leyes muy, espero que no se entienda mal, son las más antiguas. Estas tres normas de estos países datan de la primera mitad del siglo XX. Entonces, cuando revisamos la ley que instituye la jurisdicción contencioso administrativa en República Dominicana, nos vamos a encontrar el abordaje más clásico, más tradicional del control jurisdiccional de los servicios públicos, con algunas exclusiones competenciales, como lo decía en el caso de Guatemala, en el artículo 7, inciso E. Sin embargo, este modelo tradicional, con un abordaje muy escaso en servicios públicos de ese contencioso administrativo revisor, se rompe con un conjunto o en un conjunto de países que han adoptado por una jurisdicción contencioso administrativa diferente. Y es que aquí vamos a hablar, por ejemplo, del sistema peruano, que tiene pues una ley que creo que es con la del nombre más largo a nivel latinoamericano. Se llama Texto Único Ordenado de la Ley 27.584, ley que regula el proceso contencioso administrativo, Decreto Supremo 11-2019-US. El profesor Vignolo ya se está riendo porque supongo que sabe lo que cuesta hacer referencia a una norma tan larga. Bueno, aquí vamos a ver un conjunto de países que tienen una regulación diferente en materia de lo que hace al control de las administraciones públicas, y dentro de ella
al tema de los servicios públicos. Por ejemplo, otro de los países que sigue un esquema distinto es Nicaragua. Nicaragua, de hecho, fue el primer país de América Latina que hizo ese cambio del contencioso tradicional al contencioso que controla, valga la redundancia, directamente todas las formas de manifestación de la conducta administrativa. Y entonces no solo tenemos en el artículo 15, incisos 1 y 4, referencias a la asignación competencial que les hacía referencia en el esquema tradicional, sino que cuando nos vamos a la parte de actividad procesal de la norma, ya vemos regulaciones sustantivas de cómo se enfrenta un contencioso administrativo en donde se están discutiendo de manera específica servicios públicos. En el caso de Costa Rica, tenemos en mi país una regulación del 2006 en donde en un muy extenso capítulo de ejecución de sentencias en lo que hace las condenatorias del Estado, se discute el tema de qué pasa cuando se está debatiendo temas relativos a una ejecución que pueda afectar la prestación de servicios públicos, y aquí encontramos regulaciones en los artículos 174, es más 173 incluso, hay regulaciones muy importantes. Una de las normas nuevas del vecindario, se los digo, junto a la de Perú, es la del Salvador. La del Salvador es, si se quiere, una de las más nuevas. La más reciente es la peruana, la del Salvador es de 2018, pero aquí sí tenemos de lejos un abordaje muy completo. Creo que las personas que están haciendo investigaciones para efectos de tesis no solo tienen en esta norma toda la discusión de la competencia y hasta dónde se puede hacer una revisión en materia de servicios públicos en el contexto académico y doctrinal que nos señalaba el profesor Carlos Villanueva, sino que esta norma no solo tiene una regulación técnicamente muy depurada en los artículos 1, 3 y 8 de la asignación competencial de los servicios públicos, sino que cuando vamos a leer toda la legislación nos vamos a encontrar con algo muy parecido a lo que pasa en el papel, en la legislación venezolana del 2010, que ahorita voy a hacer alguna referencia. En la legislación salvadoreña es interesantísimo porque nos encontramos cosas como, por ejemplo, la regulación del expediente administrativo del artículo 29 al 32, y aquí nos encontramos una regulación del expediente administrativo pensada no solo para conflictos, si se quiere, ordinarios, si cabe la expresión para hacer referencia a las otras materias, sino que hay además regulaciones muy precisas en materia de servicios públicos. Y así el resto de la norma. Cuando uno lee esta normativa reciente salvadoreña, es interesantísimo ver cómo le queda a uno la sensación de que esta norma fue pensada para conflictos de esta naturaleza, más allá del tema de acto administrativo, y algo similar nos pasa con la normativa pues, venezolana del 2010. Cuando uno lee el texto de la normativa, ya pues el profesor Ramsés ya nos adelantó un tema de cuál es la realidad en Venezuela. Cuando uno lee el texto de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del 2010 de Venezuela, nos encontramos una situación muy, muy similar a la que vemos en la ley salvadoreña. Es decir, no solo una regulación que permite el control jurisdiccional de temas de servicios públicos, sino un gran desarrollo en temas de actividad procesal, recursiva, pensada específicamente en lo que hace a servicios públicos. Y es que, perdón, estos 5 países a los que estoy refiriéndome en este momento en temas de servicio público, los reitero: Perú, Venezuela, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, tienen una característica, y es que estos 5 países adoptaron un sistema contencioso administrativo que se separa o que se diferencia del que está vigente en el resto de países de América Latina, siguiendo unas ideas que originalmente aparecieron en Alemania en los años 60 con toda una modificación de pretensiones prestacionales que buscaban que el contencioso alemán diera un paso adelante, no se centrara solo en el acto. Estas ideas inclusive alemanas impactaron fuertemente
el contencioso administrativo francés en la década de los 80. Y aquí digo impactaron porque tenemos que recordar que Francia era por esencia el centro del acto administrativo y de ahí el conflicto tan enorme que se da a lo interno de la jurisdicción francesa de qué va el contencioso y qué se conoce en la jurisdicción civil. No voy a entrar por ahora en ese tema, pero estas ideas de romper esa forma de ver tan formal el derecho impactó a su vez el tema de la jurisdicción contencioso administrativa española con la modificación del año de 1998 y el cambio, palabras más, palabras menos, no voy a ingresar en este tema, pero sí quiero que quede claro para después explicar cómo esto afecta al contencioso administrativo en servicios públicos. Y es que en un esquema de acto administrativo, las personas, aquellos de ustedes que han tenido la posibilidad de litigar, sabrán que nos enfrentamos cuando estamos en un problema de inactividad administrativa, todo el tema de la impugnación del acto ficto, del acto presunto, o cómo enfrentamos el tema de las actuaciones materiales en un contencioso administrativo que lo que hace o para lo que fue pensado fue para revisar actos administrativos como actividad formal de la administración. Bueno, este cambio que les estoy diciendo que permite a la jurisdicción entrar a debatir directamente a las partes una inactividad administrativa formal o material como lo que es una no hacer, una no prestación de algo, facilita mucho la discusión en tema de servicios públicos. Igual pasa con la mala prestación. Recordemos que los servicios públicos, cuando leemos a los principales autores, nos damos cuenta, y yo creo que esto es además una experiencia cotidiana de todas y todos nosotros, los servicios públicos son por esencia actividad material de la administración pública. Excepcionalmente habrán actos administrativos habilitantes para el caso concreto, pero la regla general es que hay un acto administrativo general y después de ahí en adelante vamos con actividad material. Es por eso que estos países que dan el cambio hacia esa otra forma de enfrentar el contencioso administrativo, llevan en sus articulaciones, en sus regulaciones, normativas, un conjunto de disposiciones, sí, ya encaminadas al tema de la discusión de la actividad prestacional en términos generales. Aquí no me voy a meter en esta discusión. Si les interesa, por ahí tengo un par de videos, creo que duran como 2 horas, sobre un análisis ahí sí ya pormenorizado, país por país, de cómo se van enfrentando estos temas. Y aquí sí ingresamos en las leyes estatales mexicanas y en las leyes provinciales argentinas, que se los puedo, a las personas que les guste, pues con gusto se los puedo remitir. Ahora lo que me interesa es que ingresemos en otro nivel de contencioso, y quiero hablar de Corte Interamericana y servicios públicos. Como lo hablaba el profesor Ramsés, aquí hay un tema intrínseco que tiene que ver con derechos muy básicos de la persona. Y tal vez, antes de seguir, quisiera hacer un paréntesis. Si van a revisar el contencioso administrativo en Corte Interamericana, pues yo sé que van a terminar viendo el caso de la masacre de Ituango contra Colombia, y cuando revisen los párrafos, 338 y 339, que son los que nos dan un análisis de Corte Interamericana de cómo ve la Corte el contencioso administrativo, recordemos que Colombia tiene un contencioso administrativo muy bueno, una muy buena ley del 2011, pero muy actocentrista. Esta ley que es de mis leyes favoritas de procedimiento y de proceso. Vamos a ver. Ya estoy terminando, entonces nada más voy a hacer referencia por el tema del tiempo, porque ya veo que doña Tamara me está haciendo sonrisas para decirlo de algún modo. Lo primero que tenemos que tener claro cuando vamos a hablar de servicios públicos y Corte Interamericana es que tenemos que entender que la Corte sí habla de servicios públicos, pero habla en un idioma de derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, cuando la Corte Interamericana habla de obligaciones estatales derivadas del derecho a la vida en materia sanitaria, para nosotros posiblemente está hablando de servicios públicos impropios. ¿Por qué? Porque está hablando del caso Ximénez contra Brasil, que tiene que ver con medicina privada. Y nos vamos a encontrar, esto es un ejemplo para tocar el tema. Si queremos repasar
jurisprudencia de Corte Interamericana que aplica a todos nuestros países, yo les diría, bueno, entendiendo, claro, como lo decía el profesor Villanueva, en un concepto muy amplio, no en el sentido restringido, técnicamente hablando de lo que es servicio público, podemos repasar para estos temas en materia de salud el caso Suárez Peralta contra Ecuador, el que les decía del caso Ximénez López contra Brasil. Hay análisis muy interesantes en materia de salud en casos contra Paraguay, el caso Yaque AXA y el Instituto de Rehabilitación del Menor. Creo que estos son temas que cuando estudiamos servicios públicos en el nuevo siglo hay que detenerse. En materia de educación, yo les diría, mire, el caso Tiurel Pacheco contra Honduras, no voy a entrar a decir qué dice cada uno porque ya se me acabó el tiempo, así que voy cerrando. El caso de Pueblos Caliña Lucolo contra Surinam hace un análisis interesante en materia de derecho a la educación como actividad pública. Y sin lugar a dudas, aquí podemos seguir buscando, y ya con esto termino, les recomendaría que revisen la opinión consultiva OC23 de 2017, donde la Corte analiza el tema de el ambiente y derechos humanos. Y cuando la Corte analiza el tema de las obligaciones estatales de fiscalización, ahí hay un acervo en materia de servicios públicos, en lo que hace a la vertiente ambiental, que creo que todas las personas que estamos en esta materia tenemos que detenernos a repasar. Doña Tamara, ya terminé. Así que quedo sujeto a las preguntas y pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, por su intervención. La verdad, una reseña increíble para el poquito tiempo que tenemos. Habló de países como Honduras, Guatemala, Nicaragua, Salvador, Perú, Venezuela, Colombia, España. Dio una revisión, la verdad, que muy completa. Le agradecemos muchísimas gracias, doctor, también por su participación y esfuerzo. Ahora, como broche de oro, lo vamos a escuchar al doctor Orlando Viñolo. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, España, abogado por la Universidad de Piura, Perú, es profesor ordinario de Derecho Administrativo de la Universidad de Piura, es abogado litigante, también es director del Anuario de la Función Pública, entre muchas otras cosas. También ha publicado y ha participado en diversos eventos. Esta vez él nos va a hablar en su intervención con un título bastante provocativo que dice: ¿existen los servicios públicos en Perú? Lo escuchamos atentamente, doctor. Bueno, es un título provocativo, pero no conflictivo, ¿eh? O sea, a mí me gusta polemizar porque creo que es parte del crecimiento que se tiene que hacer en la ciencia. Quiero empezar mis primeras palabras agradeciendo a la Asociación de Derecho Administrativo Latinoamericano, a Tamara, por la invitación y por permitirme estar con amigos, ¿no? Carlos, Jorge, el profesor Vélez, el doctor Delgadillo, Ramsés, ¿no? Juan Lixmar también, que es hermano zaragozano, que está también en red, ¿no? Él es discípulo de también un profesor amigo mío. Entonces somos gente que estamos más o menos hermanados en la ciencia, ¿no? Yo quiero partir diciendo algunas cosas, ¿no? Yo no sé qué pensaría Gastón G.C. si en 2020, en medio de una epidemia, seguimos hablando de las teorías que él construyó para el siglo XIX. O qué diría Berthelemy, o qué plantearía, qué pasaría por la cabeza de la mayoría de la escuela del servicio público, ¿no? Cuando en esa época realmente la tecnología no era masiva, cuando la política era completamente distinta como pasa ahora, cuando la sociedad no era tan heterogénea, ¿no? Y cuando claramente se construyó una categoría jurídica para poder responder a las necesidades vitales de un momento exacto de la humanidad. Y eso no hay que quitarnos de la cabeza, ¿no? Y acá traigo a colación un trabajo de Tomás Ramón Fernández que es realmente muy crítico y muy importante sobre la racionalidad en el uso de la categoría. Tomás Ramón reconoce que el servicio público está basado fundamentalmente en 4 pilares: lo político, la tecnología, las ciencias sociales que permitan el desarrollo de un instituto, y luego lo que pueda hacer el derecho para construir un instituto que dé respuesta jurídica a la prestación.
dependiendo de esas tres cuestiones iniciales, puede adaptarse una nueva o mantener la categoría que corresponda. Entonces, yo no creo que estén dadas las condiciones ahora para que podamos seguir en la doctrina latinoamericana y particularmente en Perú, hablando de que hay servicios públicos, cuando realmente lo que existe es una abierta combinación de iniciativas, ¿no? Uno empieza a revisar ya el detalle, que es ahí donde está el quid del asunto, y encontrará en sectores prestacionales diversos como la asistencia sanitaria en epidemias, la asistencia sanitaria ordinaria, el propio transporte público, los sectores más ligados a los asuntos tecnológicos desmaterializados que tenemos en la actualidad, o la limpieza pública, que tienen poco del servicio público. No encuentras los elementos configurantes, no hay una reserva legislativa, hay una abierta competencia entre operadores de saque, no por entrar al sector. Cada vez más la administración pública puede controlar menos las prestaciones, porque la tecnología le ha ido quitando las posibilidades de vigilancia efectiva ex ante. Lo que le queda siempre es llegar después, y para eso hay que caminar un largo trecho, porque tiene que adaptarse a las velocidades propias de las operaciones tecnológicas. Y luego hay un fuerte componente que tiene que ver con cada país. Mi país es abiertamente inclinado hacia la subsidiariedad horizontal. Lo dice expresamente nuestra Constitución, el hombre es el centro de la realidad, el ser individual es el que manda en la realidad y tiene una primacía y un protagonismo, que además impide un acceso directo de la administración pública a realizar actividades prestacionales empresariales y a poder organizar directamente algunos asuntos sin antes tener el respaldo legislativo del Congreso de la República con unas mayorías más o menos calificadas. Y además teniendo motivación técnica justificante para poder hacerlo, ¿no? Perú ha optado porque su iniciativa privada y las personas sean los protagonistas de la realidad económica y social, con lo cual se ha puesto un pie casi enorme en la imposibilidad de que el servicio público pueda aparecer de una manera abierta, salvo que existan algunas posibilidades de, por ejemplo, construir monopolios naturales o monopolios públicos, que en el caso peruano incluso están prohibidos, porque la propia Carta Magna tiene una disposición expresa impidiendo que se hagan reservas normativas de sectores prestacionales. Entonces, quizás lo que ha hecho el derecho peruano es plantearse un elemento de modernidad. Es decir, esta categoría no es que no exista, es que es una técnica más en medio de una realidad prestacional que cada vez es más cambiante y en donde el protagonista necesita no de una técnica, necesita de muchas técnicas. Necesitas de muchos institutos jurídicos para poder responder situaciones tan complejas como la asistencia sanitaria, o responder situaciones tan complejas como, por ejemplo, la infraestructura combinada con servicios, o el transporte multimodal, en donde hay ingentes cantidades de fondos que provienen de uno y otro lado, pero donde alguien tiene que llevar adelante la batuta tecnológica de esa operación tan complicada. O, por ejemplo, lo que acaba de suceder, el aprovechamiento subterráneo, que está basado en el uso combinado de demanio urbano con iniciativa privada para poder llevar adelante las perforaciones y la construcción interna de las ciudades, que evidentemente será el futuro por muchas cuestiones después de la epidemia, ¿no? Entonces, se va produciendo toda una serie de eclosiones que la realidad terminó superando. Por eso, ver solamente la categoría desde la nomenclatura de las leyes, me parece que es un error. Entrar al detalle de la categoría, contrastándolo con la realidad, es ahí el camino de la respuesta, porque uno tiene que, primero, identificar si claramente el servicio o la prestación ante el que está tiene una necesaria publicatio, que eso es algo que en mi país lo han despreciado el otro sector de la doctrina que defiende la idea de que hay servicios públicos. Ellos dicen, no, es que es un servicio público a la peruana o objetivizado, y que no importa si existe o no publicatio, es un servicio público de mercado. Es que es antitético. Tú no puedes hablar de categoría servicio público y decir que se adapta al mercado, porque el servicio público es la destrucción del mercado. El servicio público es la desaparición de la iniciativa privada en pos de que las manos públicas hagan lo que el privado no debería hacer o no puede hacer, o no está en capacidad de hacer, o porque simplemente el Estado lo quiere hacer, a partir de, evidentemente, una declaración legislativa expresa. Pero además también hay toda una corriente que ha intentado morigerar el tema
tratando de relativizar la idea del publicatio, encontrando cualquier tipo de declaración que señale algún nivel de protección de la actividad. Y eso, por ejemplo, se nota mucho en las leyes sectoriales peruanas, ¿no? No, es que dice servicio público porque es una actividad de interés público. Bueno, hay muchas cosas que son bienes comunes, son bienes que pertenecen a la protección del bien común juridificado, pero no por eso se va a realizar bajo reserva de manos públicas. Podrá ser que en algún momento se haga, sí, claro, en la epidemia se hace necesarísimo hacer requisiciones para que haya una mano pública única que haga un estándar de tratamiento asistencial para el COVID. Incluso las clínicas privadas tienen que pasar bajo mano pública para poder realizar un tratamiento homogéneo frente al COVID. Por supuesto que cabe el uso del servicio en ese momento y el legislador, por razones justificantes, podría reservar temporalmente la actividad en favor de la administración, en este caso asistencial. Pero no significa que tengas que tener permanentemente el servicio porque claramente debe haber iniciativa privada para poder realizar las actividades. Entonces, se produce un elemento de choque y eso tiene que ver con, a mi modo de ver, con la pseudo publicatio que aparece en alguna legislación sectorial peruana, ¿no? En donde algunas alusiones hacia el interés público, algunos elementos que hablan de la protección de los derechos o la posibilidad de cubrir necesidades vitales hacen que algunos deduzcan, no señalen, deduzcan una publicatio aparente, una publicatio simulada o una objetivización que permita llamar a esa actividad prestacional, que puede ser material o técnica, como decía Jorge, ¿sí?, que puede ser material técnica o tecnológica, o una combinación de muchas cosas, o incluso de infraestructuras ligadas a ellas, que permitan el desarrollo prestacional, permitan deducir y asumir que ahí hay una publicatio y por tanto hay un servicio público a la peruana, objetivizado. Claramente estamos ante una categoría diferente. Claramente no es una publicatio, pero además también porque determina un elemento de relacionamiento entre la propia administración que se vuelve titular de la actividad versus los particulares. Eso es algo que no llegamos a entender en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? Cuando algo se declara servicio público, la administración pública manda hasta en la contabilidad de la actividad. O sea, dejémonos de cosas. La administración pública, que es un verdadero concedente, que asume la titularidad de un sector prestacional o de un conjunto de cosas y que las toma para sí, para poder llevar adelante a través de organizaciones administrativas o bajo gestión indirecta en favor de privados, al privado que ingresa le puede controlar hasta la contabilidad. Le tiene que controlar la libertad de establecimiento, le tiene que definir la libertad de planificación. Claramente eso en nuestros contratos o en los actos administrativos que existen en Latinoamérica no aparece, porque estamos ante un pseudo servicio público. Y lo que en realidad es que tenemos que buscarle una nueva categoría a estas actividades. Y esa nueva categoría quizás está en lo que la Comunidad Europea ha ido trazando para poder unificar tantas técnicas prestacionales que aparecen a lo largo del territorio comunitario. Porque el servicio público solo es una modalidad de entender la vida prestacional en Francia, España, Portugal, Italia. Pero más allá de eso, los escandinavos no entienden el servicio público. Más allá de eso, el mundo alemán tiene también sus categorías prestacionales, como el servicio compartido, por ejemplo. Y evidentemente las utilidades públicas no tienen nada que ver con el servicio. Es más, han sido abiertamente desiguales y de tratamientos diferenciados respecto a esta categoría prestacional. Entonces, los europeos fueron mucho más prácticos, pragmáticos en eso, y crearon una nueva categoría. Y dijeron, no importa la titularidad, creemos una nueva categoría que englobe las cosas, que permita la convivencia, la coexistencia de diversas técnicas que van apareciendo en los países y que permita tener un lenguaje jurídico prestacional común, que nos permita identificar no por economía o por aspectos sociales, como malamente siguen pensando en Perú. La gente cree que, por ejemplo, la asistencia sanitaria es un servicio económico, no es un servicio económico, es un servicio social. ¿Saben cuántos fondos públicos y privados se gastan para sostener la asistencia sanitaria? ¿Saben cuánto dinero producen las clínicas privadas al año? Para no llamar a eso una empresa o una productora ingente de rentabilidad económica. ¿Saben cuánto cuestan los servicios sociales en realidad? Si es que cabe la categoría de servicios sociales en Perú. O sea, no se puede trazar la línea en las prestaciones a partir de decir que algo es muy económico o menos económico, o más social o menos social. En realidad todo se ha combinado en la realidad actual. Y tenemos realmente, no sé si ustedes conocen un postre peruano que se llama una mazamorra.
Es una especie de combinación heterogénea de muchas cosas que van apareciendo puntualmente en sectores, en prestaciones, en ámbitos, donde se mezcla la iniciativa pública con la privada, donde aparecen ciertos sectores más excluyentes de iniciativa privada, como en el caso peruano con el transporte público. Cristian no me va a dejar mentir, pero no hay operadores públicos en el transporte urbano. Todo es privado, todo es mercado, todo es iniciativa, todo es impulso empresarial, e incluso hasta informal, porque nos encanta el impulso empresarial que surgió en los años 90 y que eso se ha quedado como una operación de mercado. Le llaman concesión, pero tiene poco de concesión. Es una concesión autorizacional, es una concesión que más se acerca a la idea de un título autorizativo, ¿no? Y es intercambiable incluso con la propia autorización, porque la ley sectorial peruana de transporte urbano, la ley de transporte terrestre, produce un fenómeno de intercambiabilidad entre concesiones y autorizaciones. Y así uno puede ir indagando. Y, por ejemplo, yo me encontraba hace poco con una legislación que pasó desapercibida y la escribí, me pareció sorprendente verla en los tiempos actuales, que es la legislación de transporte de petróleo por la Armada peruana. Es una legislación que fue hecha en el año 2000, ahí nomás que cayó el gobierno Fujimori, ¿no? Y es una norma que permite a la Armada peruana reservar, extrañamente contra la Constitución, reservar una cantidad del petróleo crudo del país para poder mover los buques de guerra. Y los tienen reservados los marinos, y los mueven ellos como un servicio de cabotaje interno hacia la flota de guerra, a través de mecanismos de desarrollo portuario y también de desarrollo operacional. Extrañamente aparece el servicio público ensamblado, o sea, claro, con dosis de polémica frente a la prohibición de monopolios públicos que tenemos en la Constitución peruana, pero aparece ahí y uno se pregunta, ¿y qué ha pasado, no? ¿Por qué aparece esto? Porque se trata justamente de un elemento de desorden que tenemos. Y ese es una de la siguiente elemento de consideración que quería plantearles. En la actualidad, como tratamos de todo empaquetarlo alrededor del servicio público, nos estamos llevando a la realidad, a nuestra realidad jurídica, un elemento de caos y desorden, porque no tenemos un arsenal de técnicas para responder. Y eso es lo que creo que hay que empezar a buscar, a mi modo de ver, en la realidad tanto peruana como latinoamericana. Tenemos que empezar a analizar sector por sector, subsector por subsector, para ir, por ejemplo, encontrando, como pasa con la Comunidad Europea, si estamos ante un verdadero servicio público, si se permite el servicio público, si aparece, por el contrario, un servicio esencial, que es una categoría interesante de poder ser adaptada a varias de las realidades latinoamericanas, en donde claramente la titularidad no es importante, lo que importa es la garantía de la prestación para poder permitir que las necesidades vitales surjan, se protejan, ¿no? Y yo ahí he dado alguna vez en algún trabajo una categorización tripartita sobre los servicios esenciales peruanos. O por el contrario, estamos ante una actividad privada que puede tener más o menos regulación, más o menos intervención administrativa de policía o más o menos intervención administrativa de supletoria frente a la deflación prestacional privada. Y eso pasa mucho en el caso peruano con la educación. O sea, hay pocos colegios privados, la administración pública tiene una red entera de colegios públicos. Y conviven, coexisten, están ahí, son servicios compartidos, ¿no? Pero hay claramente una actividad privada de mercado, protegida, autorizada, controlada ex ante, ex post, con posibilidades de revisión de la calidad, etc. Entonces, con ese arsenal de técnicas, ir revisando los sectores para poder ir dando respuestas. Porque, y con esto voy cerrando con la quinta consideración para dar finalmente una conclusión definitiva sobre el tema de mi intervención. Creo que simplificamos demasiado las cosas. La realidad es mucho más compleja de la que vemos a veces en los libros de administrativo. La realidad prestacional, y por eso yo hablo de un derecho administrativo prestacional, y en esto reconozco mucho las discusiones que tuve con mi maestro José Bermejo, ¿no? Que él no creía mucho en esto, pero al final se iba dando cuenta de que hay muchos servicios que no encajan en las categorías originales, que es necesario tener una visión holística de estas cosas para poder ir respondiendo con un hálito de justicia material, permitiendo que sobre todo la persona y su transformación jurídica, que es la persona jurídica, puedan ir sobrellevando sobre sus hombros esos ámbitos, porque ahora sí se puede, dado el inmenso desarrollo empresarial que hay en el mundo y que hay un tejido
muy potente de empresas, que incluso son a veces hasta más potentes que los propios estados, es permitir que ellas puedan llevar adelante con un control debido de sus derechos y libertades las posibilidades de brindar las prestaciones sin mayor problema, ¿no? Sin mayor impedimento, y entendiendo y asumiendo que esas organizaciones intermedias entre el Estado y el ciudadano individual son finalmente existentes, ¿no? Son finalmente asumibles, y está claro que nos están dando prestaciones todos los días. También entendiendo de que la empresa pública es una realidad, y eso es algo que, por ejemplo, en Perú no se acepta, ¿no? Del otro lado, o sea, hay empresas públicas, y son empresas públicas de muchas de un buen nivel, que incluso han mejorado en su eficacia y que pueden mejorar más, ¿no? Hay muchas discusiones sobre su existencia o no, muy ideológicas a mi modo de ver, poco jurídicas, y mucho tiene que ver también con la necesidad de desideologizar el discurso sobre los servicios y la actividad prestacional. Y en el caso de las empresas públicas, los ultraliberales peruanos evidentemente no aceptan que exista, que creen que es un desperdicio público, pero no es así, porque todo depende finalmente de cuál sea su objeto social, su propósito y su correlación con la iniciativa privada empresarial. Pero además permitiendo también la existencia de cuestiones mixtas. La colaboración que existe entre la iniciativa prestacional privada y pública es necesaria, es indispensable. Se ha demostrado en la epidemia que esa solidaridad de sectores es lo único que puede permitir el bienestar común. O sea, no hay otra manera de poder asumirlo. La red asistencial privada y pública tienen que unirse en algún punto para poder salvar vidas en la epidemia. Si actúan por separado, si tienen tratamientos asistenciales separados, no pueden cumplir con eficacia la respuesta frente a una pandemia tan grave y tan severa. Entonces, eso es parte de los reflejos de la subsidiariedad horizontal que tenemos en Perú. Entonces, en conclusión, yo no quiero ser aguafiestas, no quiero ser el chico malo de la película, ni tampoco pretendo ser el polémico del barrio, pero en realidad creo yo que tenemos que hacer una discusión del siglo XXI, de la actividad prestacional de la administración. Tenemos que hacer esa discusión del siglo XXI respetando a los maestros, pero tratando de hacer nuestro papel frente a los nuevos. Nos toca hacer necesariamente unas nuevos institutos jurídicos que respondan ante esa realidad imperante. Nada más. Gracias, Tamara. Bueno, le agradecemos, doctor Viñolo, por su intervención y habernos hablado tan claramente sobre la declaración de un servicio público y las consecuencias jurídicas y prácticas que eso trae. Brevemente, por una cuestión de tiempo, porque se extendió un poquito más la última conferencia, quienes estén en este momento participando, si quieren hacer un breve comentario o una pregunta, los escuchamos. ¿Alguien quiere preguntar o decir algo? Todo quedó perfecto. Orlando nos dejó a todos. Sí, nos dejó a todos pasmados con la crítica. Tengo una pregunta que me llegó por interno de la doctora Dacetich, que es profesora de la Universidad de Córdoba. Dice, ¿no es el bien común, el ciudadano y su bienestar lo que subyace a la decisión de convertir una actividad en servicio público? ¿Es necesario limitar conceptualmente el instituto? Brevemente les pido un breve comentario a cada uno sobre eso. ¿Quieren que lo vuelva a repetir? No sé si alguno Carlos tiene... critique, creo yo. Doctor Villanueva, usted tiene... Sí, gracias, querido Orlando. Saludos, querido amigo. A ver, el bien común es un concepto jurídico indeterminado y al amparo del bien común se puede hacer cualquier barbaridad. Y yo creo que para efectos de determinar los alcances de la actividad administrativa de intervención, sea prestacional o no prestacional, la mejor orientación la brinda el principio de subsidiariedad. O sea, ¿cuál es el papel? ¿Dónde debe haber una declaratoria de servicio público?
donde exista, en mi opinión, una necesidad general compartida por un número significativo de personas insuficientemente satisfechas. Ahí donde el sector privado, donde la propia dinámica social puede operar para atender las necesidades, no se justifica el servicio público porque, como bien decía Orlando, es una técnica sumamente agresiva de intervención, sobre todo en su noción tradicional basada en la publicatio. Como mencionaba yo en mi exposición, la declaratoria de servicio público en términos tradicionales supone una ablación de la esfera jurídica de libertades de los individuos. Por tanto, toda determinación administrativa debe estar matizada por los principios de proporcionalidad, la justificación de la medida, la idoneidad, su pertinencia para el cumplimiento del fin que se busca. Entonces, como bien decía Orlando, el servicio público no es la única técnica prestacional a la que puede recurrir la administración. Habrá que graduar esa intervención y asumir que los ciudadanos no son menores de edad y que el Estado no posee una tutela plena sobre la libertad ciudadana. Esa sería mi opinión. ¿Alguien quiere agregar algo más? Doctor Leiva. Doctor Gracias, Rancís. gracias. Sí, sí, sí. Mire, poco que agregar a lo que decía don Carlos. Yo lo suscribo completamente. En algún otro foro, hace algunos años, pues traté de opinar, posiblemente no con la claridad que lo hizo don Carlos, y al final el reproche que me hicieron es: lo suyo es una posición ideológica. Pero creo que cuando revisamos este tema, hay que tener mucho cuidado cuál va a ser la justificación. Entiendo que el bien común pues pesa como aspecto discursivo un montón. Sin embargo, creo que debemos tener muy claro que el eje del tema de los servicios públicos es justamente la subsidiariedad, como lo señalaba don Carlos. Entonces, digamos que yo, en una línea muy similar, creo que el juicio tiene que ir en otra dirección. Y sin lugar a dudas, a la luz del torbellino que me provocó en la mente la posición del profesor Viñolo, más refuerzo esta posición que de por sí ya tenía, pero creo que ahora tengo tarea para ir a pensar hoy en la noche. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Doctor Rancís. Bueno, yo pienso que, bueno, Orlando nos dejó claro en algo y que yo estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, el servicio público clásico, como lo determinó el doctor Villanueva, como yo lo conversé, es justamente lo que no está pasando en Perú, lo que no está pasando en muchos países, o sea, lo que no se ve. Y justamente la realidad es que el servicio público clásico es eso, o sea, es una figura donde existen necesidades básicas, donde hay una reserva y ya. Y están excluidos los particulares, hay unos modos de gestión y tal, hay una concesión, pero algo diferente a eso ya no será servicio público, como más o menos da a entender Orlando. Ya no será servicio público, llámelo servicio esencial, llámelo servicio de interés general, llámelo servicios comerciales, llámelo, o sea, hay tantos ejemplos. Lo que pasa es que a mí, particularmente, y Orlando lo entiende muy bien porque conoce la realidad venezolana, me choca mucho, Orlando, el tema del servicio público, verlo de manera diferente a como lo planteó el doctor Villanueva, porque en Venezuela estamos viviendo una situación que de 20 años para acá ha sido intervención, 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 y más intervención, y más intervención, expropiaciones, expoliaciones. O sea, al final hemos visto que, y lo dije al inicio, servicio público en Venezuela, así como lo dijo el doctor Villanueva, en México, así, en Venezuela es lo que está catalogado por la ley. Y esa categoría, esa palabrita, servicio público, en la ley sectorial, es una puerta de entrada para limitar y comprimir derechos de la manera más radical. Y bueno, lo que sea contrario a eso es otra cosa. Por lo tanto, pienso que lo que dice Orlando en relación a que hay que plantearse
Bueno, como dijo Hermann Heller. Hermann Heller fue muy claro cuando dijo, cuando uno va a estudiar un problema jurídico, no hay que quedarse en la normativa, hay que plantearse el tema sociológico, ético y el tema moral. Por lo tanto, por Dios, y en el servicio público es capital plantearse esa situación, porque es la realidad que estamos viviendo y más ahora con este tema de la pandemia. Así que... Muchas gracias, doctor. Doctor Orlando, ¿quiere agregar algo brevemente? Oh. Estaba pensando si el servicio público puede regresar con la epidemia, ¿no? O sea, como van las cosas, si vamos un año más de confinamiento en cualquier país latinoamericano, la destrucción de los medios de producción va a ser masiva, ¿no? Total. Y entonces, en esos casos, sí va a tener que surgir una iniciativa empresarial muy fuerte, concentrada, para poder crear polos industriales y poder hacer sobrevivir las economías, ¿no? Yo no creo, soy sincero tampoco, que pase esto, ¿no? Porque claramente la libertad se va a imponer y las personas van a salir a trabajar a pesar del riesgo, ¿no? Pero si pasara lo contrario, sí tenemos que empezar a sacar los libros y sacarle el polvo a los libros franceses, ¿no? De los libros de los años 50 de los españoles posguerra, ¿no? Entonces, por eso digo, la realidad nos supera, tenemos que tener categorías a la mano. En Latinoamérica tenemos un servicio público que prácticamente es un objeto estelar de todas las educaciones jurídico-administrativas, ¿no? Pero me parece que eso no es solamente lo que se le tiene que enseñar a alguien. Para que sobreviva en el mundo actual, en el derecho administrativo se le necesita enseñar más cosas. Y tiene siempre que reclamársele al profesor que está al frente, que tiene que buscar las categorías para responder todo. No porque lo dice la ley, no porque lo dice la ley. Tienes que buscar los elementos más allá de lo que dice la ley a veces. Agradezco la respuesta de todos y también me plantean cuál es su opinión referido al Internet como servicio público esencial en el nuevo contexto de pandemia, en virtud de que hay constituciones, por ejemplo, que lo consideran un derecho humano. ¿Cuál es su opinión al respecto? Carlos, ¿serás tú? Al doctor Carlos Villanueva. Ajá. Gracias, profesora Paredes. Digo, los turnos sería bueno, pero bien, en fin. A ver, opinión. En México, desde el punto de vista de derecho positivo, en el año 2013 se llevó a cabo una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, por la cual se declaró a las telecomunicaciones y a la audiodifusión un servicio público. Y además en la ley sectorial correspondiente emitida en 2014 se considera el Internet como un derecho humano. Eso es bueno, es malo, importa. Permítanme decirles que en mi opinión personal, eso no ha tenido la menor trascendencia en la calidad del servicio que se presta. Lamentablemente. Un punto fundamental en materia de servicios públicos es que aunque, particularmente yo en mi exposición, para no involucrar en esta opinión personal a mis queridos colegas, aunque yo traté de caracterizar al servicio público como una atribución propia de la función administrativa, la realidad es que los servicios públicos, la construcción del régimen jurídico de un servicio público y su control es una tarea que intersecciona a todo el gobierno. La determinación, como mencionaba el profesor Gasovi, tanto en Venezuela como en México, bueno, es una determinación legislativa en la medida que implica una limitación. Entonces, ¿quién decide qué es un servicio público? Lo decide la representación popular, lo decide el Congreso. A la administración le toca implementar esta determinación legislativa y a los tribunales contrario. La realidad es que si el derecho administrativo se dice por ahí que vive en el mundo de la oportunidad y la conveniencia, los servicios públicos son una clara manifestación de la irresponsabilidad administrativa. El profesor Juan Carlos Casañez decía en una conferencia hace algunas semanas, en una charla que sostuvimos,
que el Estado no debiera apresurarse a declarar derecho humano aquello que no puede garantizar. Y la verdad es que hoy tenemos un populismo legislativo en el que parece ser de muy buenas conciencias reconocer todo como un derecho humano. Tenemos que reconocer que a pesar de la centralidad de la dignidad humana, de la centralidad de la persona, nuestros estados enfrentan limitaciones en cuanto a sus capacidades técnicas, económicas. ¿De qué sirve la determinación legislativa de reconocer la existencia de un derecho, de asignarle la categoría de derecho humano, si el Estado no tiene la capacidad para hacerlo efectivo? Otorgar un derecho sin dotarlo de una tutela jurisdiccional efectiva es lo mismo que no otorgar absolutamente nada. En México el tema es muy relevante por la potencia que tiene el juicio de amparo. Aquí una de las razones, a pesar de que tenemos un magnífico tribunal contencioso administrativo, en mi opinión personal, una de las razones que ha retrasado la evolución del contencioso administrativo es la potencia que tiene el juicio de amparo. El poder acceder a una protección jurisdiccional vía el juicio de amparo con una medida cautelar tan potente como es la suspensión, genera en el legislador una proclividad al populismo legislativo de declarar todo derecho humano, porque en México, conforme a una reforma constitucional de 2011, los derechos humanos son plenamente justiciables vía juicio de amparo. Ahora bien, una persona que vive en una comunidad aislada en alguna de las sierras de México, que demande que se haga efectivo su derecho humano al Internet, va a obtener una sentencia y a la hora de ejecutarla se va a topar con todas las limitaciones técnicas, económicas, prácticas. Como bien dice el profesor Viñolo, el derecho administrativo está anclado en la realidad, no solamente está en las leyes, no solo son las normas, no solo son las sentencias. Yo tengo una diferencia profunda con esta aparente tendencia actual de reconducir todo a un derecho humano, porque, en mi opinión, el Estado enfrenta limitaciones derivadas de su realidad, de su circunstancia. No es lo mismo hablar de servicios públicos en la Unión Europea que hablar de servicios públicos en nuestro entorno latinoamericano. Como no es lo mismo hablar de servicios públicos en las capitales de nuestros países latinoamericanos que en nuestras zonas rurales. Ahora mismo en México, en la Ciudad de México, con esto termino, hay toda una discusión para promover el acceso gratuito a Internet en plazas públicas. Cuando en las zonas rurales tenemos escuelas que no tienen un piso firme, que no tienen acceso al agua potable, ¿qué servicio público es más relevante que otro? Otro punto que se mencionó es el avance tecnológico. La tecnología es fundamental en materia de servicios públicos. Las necesidades se van creando, cada vez aspiramos más, queremos mayores niveles de confortabilidad, y lo más fácil para el legislador es declararlo servicio público y convertirlo en derecho humano. El derecho humano al agua, perdón, y con esto cierro. Dios hizo el agua, pero no la entuba, ni la bombea, ni la potabiliza. Eso sería todo. Agradecemos la presencia de todos. La verdad, ha sido un placer poderlos escuchar. Realmente me toca la tarea tirana a veces de marcar el tema del tiempo, pero bueno, agradecemos nuevamente desde ALDA la presencia de todos. La verdad que me hubiese quedado escuchándolos un montón de tiempo más, y sé que otras personas también, pero por temas de tiempo lo tenemos que concluir. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes por los esfuerzos que han hecho, por su participación. La verdad que desde ALDA nos sentimos honrados por tenerlos a todos. Ha sido una experiencia hermosa, y haberlos escuchado también a mí particularmente me lleva un montón de cosas para meditar y pensar. Agradezco a todos los presentes, y bueno,
Les mando un fuerte abrazo y cuando nos veremos en la próxima reunión de ALDA el día 30 de este mismo mes. Bueno, fuerte y saludo para todos. Chao, nos vemos. Chao.